24 horas, siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, estimados hermanos, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy, con el reverendo Juan María Tellería. Juan María, buenas tardes. Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, depende de cuándo nos estén escuchando, ¿verdad? Como decimos siempre. Reverendo Noel, queridos amigos y hermanos del equipo de Radio Anglicana, y sobre todo a todos vosotros también, estimados, queridos amigos radioyentes, que sois los que hacéis nuestro programa. Estupendo. Hoy finalizamos esta serie de programas especiales en los que hemos hablado de los libros deuterocanónicos. Hoy seguimos con el mismo nombre, Deuterocanónicos 3, así titulamos a este programa. Recordarle también a nuestros oyentes que en nuestro canal de YouTube ahí tienen los dos programas anteriores para los que quieran escuchar el programa completo. Y pues vamos a comenzar. Juan Mari, ¿una oración de entrada? Sí. Vamos a pedirle al Señor su ayuda y su dirección en nuestro programa de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, como cada ocasión que estamos aquí ante ti, te pedimos, Señor, que tú guardes, protejas y dirijas a todos cuantos de forma completamente dedicada, con cariño y con ilusión, hacemos este programa que quiere simplemente, Señor, hacer patente ante todo el mundo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos que en este momento, Señor, seas tú en todo momento aquel que ha de ser exaltado y glorificado. Y te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También agradecemos a todos los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana, en las aplicaciones, en la página web, aquellos que también nos ven y nos escuchan en este momento a través de vídeo en la página web de radioanglicana.es y también en nuestra página de Facebook. Hace 8 días tuvimos una sorpresa aquí en Radio Anglicana de que remontamos un pico en la audiencia de este programa y de la radio, de manera que nos alegramos en el Señor y también les animamos a todos los que nos escuchan que a través del WhatsApp de Radio Anglicana pueden formular sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones y de esa manera también todos participamos en este espacio. El número de WhatsApp, el 698-680696 para los que nos escriben dentro del territorio nacional y para aquellos que lo hacen de fuera de España, agregando el signo de positivo con el número 34 al 698-680696, nos pueden hacer llegar sus aportaciones. Anteriormente pues hemos estado viendo lo que son los libros deuterocanónicos, por qué no están incluidos en algunas de las versiones de las Sagradas Escrituras, qué iglesias no los aceptan, qué otras los aceptan, el significado de los deuterocanónicos, de apócrifos, la comparación del uno con el otro, de manera que han sido una serie de programas muy interesantes, muy enriquecedores para el pueblo de Dios. Hoy continuamos con ello. Tellería, ¿tienen algún valor los libros deuterocanónicos para la iglesia hoy en día? Pues la respuesta, lógicamente, ha de ser un sí rotundo.
Y no simplemente un sí que se quede ahí, no un sí y un punto y se acabó, sino que hemos de decir que en realidad el valor que tienen estos libros, esta literatura deuterocanónica es enorme. Pensemos por un momento en el gran valor histórico que reflejan algunos de ellos cuando nos permiten, como ya habíamos comentado en algún otro programa anterior, me parece que hace 2 semanas, cuando habíamos comentado la información que contienen acerca de ese periodo a veces oscuro, a veces difícil, que es lo que llamamos el periodo intertestamentario. Algunos de estos libros deuterocanónicos nos ofrecen cuadros realmente interesantes de cómo fue viviendo el pueblo judío, los avatares históricos que conoció, en fin, algunas guerras realmente devastadoras de las que fueron, por un lado, víctimas, pero luego también protagonistas, etcétera. Si a esto le añadimos el hecho de que en los libros que llamamos deuterocanónicos se van perfilando, digamos así, nuevos caminos que toma el judaísmo que ya no es el que encontramos en los libros protocanónicos del Antiguo Testamento, sino un judaísmo que se ve forzado por las circunstancias históricas a entrar en un contacto muy estrecho con otros pueblos, con otras naciones, con una gran cultura, como era la cultura helenística que se extendía por todo el Medio Oriente y que quisieran o no, también los englobaba a ellos. Y si tenemos en cuenta que estos libros de alguna forma van preparando el terreno para ese judaísmo de comienzos de nuestra era, que es el judaísmo marco en el cual vivieron Jesús y los apóstoles, y es el judaísmo marco del cual luego va a nacer la Iglesia cristiana, pues podemos entender, aunque sea de forma muy somera, ¿verdad?, que realmente el valor de estos libros es enorme, es un valor muy grande. Una fiel oyente nos pregunta, en las narraciones del segundo libro de los Macabeos se recalcan personajes con rasgos ejemplares, seres sobrehumanos. ¿Es solo un estilo literario o son parte del discurso para la enseñanza? Muy buena pregunta. Ambas cosas sin lugar a dudas. Además, por una parte, el autor del segundo libro de los Macabeos es un gran autor, sin duda alguna es un gran maestro de la lengua griega que escribe en un griego excelente. Es alguien que quiere narrar una historia y hacerlo además no en el estilo de una simple crónica, como parece más bien el libro primero de los Macabeos, sino que quiere narrarlo como si fuera una historia novelada, una historia que sea atractiva para leer o, como sería mejor en aquel momento, para escuchar, sin olvidar, por supuesto, también la vertiente eminentemente catequética que tiene el libro. Precisamente al presentar a estos personajes que son ejemplares incluso para la fe, iba a decir para la fe cristiana, para la fe del pueblo de Dios de aquel momento, de aquel judaísmo de aquellos siglos, sin duda alguna que la respuesta es evidente, que es las dos cosas que nos ha dicho nuestra amiga. Realmente esa es la doble finalidad que tiene este libro. ¿Hay alguna doctrina o práctica cristiana de la Iglesia Cristiana Universal que se fundamente en estos libros? Bueno, la pregunta es muy importante porque en ciertos sectores del mundo cristiano, concretamente en el mundo protestante e incluso diremos todavía afinando un poquito más, en el mundo evangélico, pues desde hace tiempo, como habíamos también apuntado en su momento, pues se ha venido orquestando una especie de campaña anti-deuterocanónicos, pues primero dándoles un nombre que no les correspondía, como muy bien has apuntado antes, el nombre de apócrifos, que no es el que deben tener en absoluto, y segundo, pues insistiendo mucho en que son libros superfluos, puesto que no cimentan nada importante o no enseñan nada trascendente. Hemos de decir que realmente, lo que son las doctrinas básicas cristianas
se encuentran, como sabemos bien, en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento protocanónico, los 39 libros que se encuentran en la Biblia judía, la Biblia hebrea, o en las ediciones protestantes y evangélicas de la Biblia, pues aparecen también algunas enseñanzas muy importantes que luego el Nuevo Testamento reafirmará. Y por eso son base para la doctrina cristiana. En los libros deuterocanónicos realmente no se añade nada nuevo, nada que no se hubiera dicho o quizás mejor anticipado en los libros protocanónicos. Pero lo que sí es cierto es que en estos libros deuterocanónicos se van perfilando doctrinas que si bien aparecen ya, doctrinas o enseñanzas, que si bien aparecen ya a veces esbozadas en los libros protocanónicos del Antiguo Testamento, es en los deuterocanónicos donde encuentran una reafirmación. No es que ellos enseñen esas doctrinas, pero sí las reafirman o sí las definen. Por ejemplo, un ejemplo que suele ser clásico en este tema es cuando se habla, por ejemplo, de la doctrina de la creación, ¿verdad? Y, lógicamente, en el mundo cristiano, automáticamente decimos la doctrina de la creación se fundamenta, se cimenta, se basa en los 2 primeros capítulos del Génesis, lo cual es cierto. Lo que ocurre es que solemos afirmar desde siempre, que no es cosa de nuestra época, es algo que viene ya desde los primeros siglos de la antigüedad cristiana, cuando se dice que afirmamos la doctrina de la creación de la nada, que Dios crea al mundo de la nada. Claro, si nosotros acudimos a las páginas o a los capítulos que hemos mencionado del libro del Génesis, pues vamos a encontrar, lógicamente, las declaraciones lapidarias que hacen de Dios el origen de todo cuanto existe, sin duda alguna, pero no la expresión creación de la nada. Curiosamente, esa expresión se encuentra en el libro segundo de los Macabeos, concretamente en el capítulo 7, y si la memoria no nos engaña, que nos puede engañar, atención, en el versículo 28, que es el relato del martirio de los 7 hermanos, de 7 hermanos judíos fieles que fueron martirizados por el rey, el tirano Antíoco IV Epífanes, enemigo de los judíos y enemigo de la fe judía. Ahí sí que se afirma esa creación de la nada. Eso no significa que el libro segundo de los Macabeos enseñe esa doctrina, pero sí la reafirma al matizar algo que no se encuentra, por ejemplo, en los relatos, digamos, protocanónicos de la creación. Asimismo, pues los libros deuterocanónicos, por ejemplo, también enseñan algo muy importante, que es sobre la vida después de la muerte, y, por supuesto, algo que también es muy importante, es el ministerio de los ángeles a favor de los fieles. Estas cosas que ya están señaladas o incluso muchas veces solo esbozadas en el Antiguo Testamento protocanónico y que luego se confirmarán de forma rotunda en el Nuevo Testamento, en los libros deuterocanónicos se reafirman, de forma que estos libros constituyen un puente muy bien estructurado entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. De ahí que la idea de quienes los editan como una especie de apéndice al Antiguo Testamento o una especie de parte intermedia entre ambas secciones de la Biblia, pues hacen muy bien, porque eso es lo que realmente son. Un oyente nos escribe enhorabuena por el programa en relación a esto de la reafirmación que hacen los deuterocanónicos de los protocanónicos. Hablando de la resurrección, es una reafirmación que allí hace, pero en segunda de Macabeos se nos dice que Judas Macabeo ofrece un sacrificio por los que habían muerto en la batalla, haciendo alusión, y que luego muchas iglesias lo recogen, como que es permitido y se puede hacer sacrificio u oraciones por los que han muerto. Esto es contrario a la doctrina cristiana.
¿qué me podéis aportar? Bueno, en realidad, contrario a la doctrina cristiana stricto sensu, hablando así, no puede ser, puesto que todos los creyentes cristianos, perdón, estamos llamados a orar los unos por los otros, evidentemente. Y la doctrina o el dogma, recogido también en los credos históricos de lo que es la comunión de los santos, es decir, que hace que todos los creyentes, tanto los que hoy estamos como los que ya estuvieron en otras épocas, todos formamos esa gran familia, que es la familia de Dios, ¿verdad? O como dicen algunos, la iglesia real, o sea, la iglesia verdadera, ¿no? La iglesia triunfante, los que están ya con el Señor, y la iglesia militante, los que todavía estamos en esta vida, pero que en algún momento, si Dios quiere, pues seremos también iglesia triunfante, ¿no? Bueno, pues el hecho de que el libro segundo de los Macabeos hable de eso, lo que está haciendo es reseñar ya una práctica que en el judaísmo estaba en ese momento pues teniendo ya cierto auge y que luego es una práctica común en el judaísmo más ortodoxo incluso hasta nuestros días y que incluso muchas iglesias cristianas pues han aceptado dentro de su doctrina, pero no precisamente como una doctrina herética, sino como algo que forma parte de la ortodoxia cristiana universal. Que no forme parte o que no sea una práctica, o por lo menos una práctica no, digamos, entre comillas, oficialmente reconocida por ciertos grupos religiosos o por ciertas iglesias, no significa que no forme parte del elenco cristiano. De hecho, la experiencia que hemos tenido, ahora ya hablamos desde el punto de vista meramente pastoral, la experiencia que hemos tenido desde el punto de vista pastoral es que incluso en denominaciones o incluso en grupos religiosos, en iglesias, en los que, digamos, oficialmente nunca nadie admitiría una intercesión o una oración por los que ya han partido, pues se choca con una realidad. Y es que en el fallecimiento de un ser querido, pues son muchos los creyentes cristianos que elevan oraciones al Señor, pues por esa persona que ha partido, encomendándola a su cuidado, encomendándola a su amor, encomendándola, pues, como se dice, a sus brazos paternos. Y eso no es una práctica incorrecta. Lo que sería una práctica incorrecta, por supuesto, sería pues a lo mejor el creer que en nuestras oraciones por por una persona, pues cambiarían su destino o modificarían el propósito divino en relación con esa persona. Eso, por supuesto, sería no ya una herejía, sino que podría ser incluso catalogada como blasfemia, ¿no? Pero hasta donde tenemos noticia no hay ninguna denominación cristiana que crea una cosa así, ¿no? Al contrario. Pero la idea general de la comunión de los santos, que es un dogma cristiano, sí ha hecho que en algunas iglesias se considere que la práctica de interceder, o mejor dicho, de encomendar a la bondad divina a los difuntos, es una práctica aceptable. Siguiendo el hilo de lo anterior, Juan Mari, ¿contienen los deuterocanónicos doctrinas o enseñanzas contrarias a la fe cristiana? Pues realmente no, no. No, a no ser que, claro, a no ser que digamos, cuidado con esto, porque hay quien lo ha dicho a lo largo de la historia, y a lo largo de la historia ha habido movimientos religiosos dentro de la Iglesia cristiana, a veces muy agresivos en relación con este tema. Estamos pensando, por ejemplo, en la antigüedad cristiana, pero también en la época de la Reforma, a menos que digamos que el Antiguo Testamento en su conjunto contiene doctrinas contrarias a la fe cristiana. A ver, si el Antiguo Testamento contiene cosas contrarias a la fe cristiana, pues los deuterocanónicos también. Ahora, si el Antiguo Testamento no contiene nada contrario a la fe cristiana, pues los deuterocanónicos tampoco, porque finalmente los libros deuterocanónicos lo que hacen es reflejar la espiritualidad judía del Antiguo Testamento, pero en un proceso de evolución
que la acerca más, como decíamos, a lo que sería el cristianismo que conoció Jesús. El cristianismo que dio, o sea, que sirvió como cuna al judaísmo que conoció Jesús, mejor dicho, que sirvió como cuna del cristianismo. Es decir, acusar, como en ocasiones hemos tenido en la mano pues algún tipo de literatura, ¿no?, escrita pues para denigrar o para denostar a los libros deuterocanónicos diciendo enseñan aberraciones o enseñan cosas horribles, pues sinceramente, vamos a decirlo desde la más absoluta honestidad, jamás las hemos encontrado en nuestra lectura personal de ellos. Sí que hemos encontrado, por el contrario, eso sí, sí que hemos encontrado una imagen del Dios de Israel, una imagen mucho más cercana al ser humano, una imagen mucho más parecida a el Dios Padre que encontramos en el Nuevo Testamento, en comparación con otros textos del antiguo protocanónico en las cuales a veces la imagen de Dios está un poco distorsionada por, digamos, el mundo cultural en el que las tradiciones del Antiguo Testamento vieron la luz. Pero eso, por supuesto, jamás hizo que la Iglesia rechazara el Antiguo Testamento. Lo han rechazado, como decimos, grupos extremistas, tanto en la Antigüedad como en la Edad Media, como en la Reforma, e incluso también en nuestros días hay personas que manifiestan un rechazo visceral, ¿no?, al Antiguo Testamento, visceral e irracional al mismo tiempo, ¿no? No hay nada en el Antiguo Testamento, ni en el proto, ni en el deuterocanónico, que nosotros podamos realmente considerar contrario a la fe cristiana. Lo que sí encontramos es manifestaciones de fe judía que se van puliendo poco a poco, pero que es en el Nuevo Testamento donde realmente la obra, la enseñanza y la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías, y luego de los apóstoles, donde iban a encontrar su mejor concretización. Eso sí. Esto es muy importante, tener siempre esto clarísimo, de que la doctrina y todo el perfil que adquiere el cristianismo está basado en el Nuevo Testamento, aunque luego hayan sombras, luces que vienen desde el Antiguo, pero todo ello basado y cimentado en el Nuevo Testamento. Tellería, ¿es cierta la afirmación, volviendo a hablar un poco sobre la inspiración, que hace 8 días también hablábamos de ello un poco, es cierta la afirmación de que los libros deuterocanónicos no son inspirados por el simple hecho de que no se sabe con exactitud quién es el autor? Sí, me acuerdo que habíamos comentado algo de esto en aquel momento. Pues prácticamente vamos a repetir probablemente lo que dijimos en aquel momento. Bien, en relación con la inspiración de la Biblia, ya dijimos pues, con toda humildad que no sabemos bien qué es, ¿no? Y que de ella tenemos una idea más intuitiva que una capacidad real de exponerla y de explicarla con total exactitud. Y personalmente doy gracias de que sea así, por una razón, porque si es que alguno de nosotros, seres humanos, se pudiera llegar a arrogar la pretensión de poder explicar cómo funciona la inspiración divina, pues a esa persona habría que colocarla encima de un pedestal o de un altar y adorarla, porque sería Dios, ella misma, ¿no? La inspiración divina de las Escrituras siempre quedará en el misterio, siempre será una enseñanza cristiana, siempre será una doctrina que la Iglesia enseñará, pero será una de esas doctrinas a las que en su exposición la Iglesia debe apelar a la fe, no simplemente a la razón, porque con la razón es muy difícil explicar cómo funciona la inspiración. Y en el caso concreto de los libros deuterocanónicos y sus autorías, es cierto que de las autorías de los libros deuterocanónicos, pues no siempre podemos estar seguros, ¿verdad? Hay alguno que sí, que es más o menos claro quién es su autor, pero de otros, prácticamente de la mayoría, no. Pero, como también dijimos en su momento, esa misma condición la tienen muchos de los libros que conforman hoy nuestro Antiguo Testamento protocanónico, ¿verdad? Y en algún caso, pues alguno del Nuevo Testamento también es de de autoría bastante discutida, por no decir que es completamente ignorada.
Eso no hace que se cuestione su inspiración. Tampoco debiera hacerlo en el caso de los libros deuterocanónicos. Como decimos, primero, porque no sabemos bien qué es la inspiración o no sabemos cómo funciona realmente la inspiración, la intuimos más que la sabemos con exactitud. Y en segundo lugar, porque en los escritos de la Biblia, como pasa con la inmensa mayoría de las obras de la antigüedad, pues es muy difícil poder discernir realmente quiénes son los autores. Incluso en el caso de, estamos pensando, por ejemplo, obras clásicas, ¿no?, del mundo greco-latino, nuestra madre cultural, ¿no? Juntamente con el cristianismo, el mundo greco-latino es nuestra madre cultural, aunque a algunos les moleste. Bueno, pues ahí están, por ejemplo, las grandes epopeyas homéricas, ¿no?, la Ilíada y la Odisea, que hemos mencionado más de una vez, pero sí, la tradición griega las atribuye a un gran poeta que se llamó Homero y sobre el cual hay una serie de leyendas, que si era ciego, que si era natural de tal sitio o del otro, en fin, que iba componiendo y cantando pues por las aldeas de la antigua Grecia, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Puede haber algo de verdad, sin duda alguna. Pero lo cierto es que hoy quienes se han dedicado a estudiar ese tipo de poemas o los han estudiado pues directamente sobre los manuscritos que se conservan, pues han podido detectar que hay distintas manos o que hay distintas fuentes, lo que significa que no pudo ser un solo poeta el que los compuso, ¿no?, sino que fueron varios. Y lo mismo sucede con diversos escritos de las Sagradas Escrituras que ciertas tradiciones pues quieren atribuir a un personaje o varios personajes concretos, ¿no? Son tradiciones muy posteriores a la redacción o recopilación, mejor dicho, real de ese tipo de tradiciones, pero eso no cuestiona su inspiración. Y como creo que decíamos en aquel momento, si la memoria nos engaña, o si no lo hemos dicho en otras ocasiones, en realidad el hecho de que varios escritos que se contienen en las Sagradas Escrituras evidencian manos diferentes, aunque sean anónimas para nosotros, no sabemos quiénes son exactamente. Podemos intuir que serían levitas, que serían sacerdotes o algo así, porque en esas épocas eran los sacerdotes los que sabían escribir normalmente en todas las culturas. El hecho de que podamos realmente ver con claridad que en ciertos libros o ciertos escritos de la Santa Biblia son más de una o más de dos o más de tres o más incluso las manos que intervienen en su redacción definitiva, eso no solo no atenta contra su inspiración, sino que al contrario, en nuestra opinión, lo que hace es acrecentarla. Porque si un escrito compuesto por manos distintas, como decimos, autores distintos, que escriben incluso a veces en momentos diferentes y en lugares diferentes, pero que luego pues una tradición posterior los recoge, los recopila y los presenta como obra de una sola persona. Si esos escritos que tienen tantos autores, tantas manos y en marcos tan diferentes, vehiculan un mensaje que se puede entender como un hilo conductor sin fisuras, sin cortes, una idea que va permanentemente y que apunta toda ella hacia un objetivo muy concreto, pues para nosotros personalmente es una evidencia de inspiración divina mucho mayor que si dijéramos no, solamente es un autor, se pone a escribir, lo escribe y ahí queda. Entendemos que el fenómeno de la inspiración de las Escrituras es todavía mayor y todavía más extraordinario y más incomprensible, por supuesto, pero al mismo tiempo más digno de veneración por todos los creyentes cuando encontramos que los escritos bíblicos pues, no siempre son de una sola mano, sino que son de varias, que debían ser muy diferentes, que debían ser distintas, que no se expresaban siempre igual, que no tenían el mismo nivel de idioma, que incluso vivieron en lugares y momentos distintos, pero que sin embargo seguían una misma línea. Eso en relación con la inspiración. Y ahora, Tellería, podemos pensar que en los deuterocanónicos también
encontramos la palabra de Dios. Sin duda alguna, al ser los libros deuterocanónicos la continuación, vamos a decir entre comillas, la continuación natural del Antiguo Testamento protocanónico, una continuación que tiene lugar en un momento muy determinado de la historia del pueblo judío, de la historia nacional judía, que por distintas circunstancias ve la luz en momentos realmente complicados. A veces es una literatura, como dicen, de resistencia, ¿verdad?, para infundir ánimo a un pueblo que estaba siendo perseguido, masacrado realmente por los grecos sirios de Antíoco Epífanes, etcétera. Bueno, pues en tanto que continuación del Antiguo Testamento, es evidente que en esos libros brilla también la luz que Dios había revelado al antiguo Israel, aunque lo haga de una forma ya un poco diferente, aunque presente un estadio religioso distinto, ¿no? Digamos, pues más cercano a los tiempos, como decíamos, del Nuevo Testamento. Pero la realidad se impone. Al haber sido libros pues discutidos, no siempre aceptados por el conjunto de la Iglesia Universal, pues como decíamos, es una medida muy prudencial considerarlos como un apéndice del Antiguo Testamento, pero jamás negar de forma rotunda que Dios también hable a la Iglesia a través de ellos, aunque como decimos, no para cimentar doctrinas o no para establecer dogmas de fe, que eso lo hará en el caso del mundo cristiano, de la Iglesia cristiana, el Nuevo Testamento. En este sentido, algo que ya también habíamos dicho en su momento, pues personalmente aplaudimos la sabiduría de quienes ya desde la época de la Reforma, como por ejemplo el propio Martín Lutero, tuvieron suficiente inteligencia para comprender que esta literatura deuterocanónica no se debía exorcizar o no se debía eliminar de las ediciones de las Sagradas Escrituras y que era útil para el pueblo de Dios, que era una lectura beneficiosa, una lectura piadosa, una lectura devocional, una lectura que iba a enriquecer a los creyentes. Nos parece, perdón, una medida pues un tanto extrema y además desafortunada el haber orquestado toda una campaña para eliminarlos de la Biblia, cuando eso hace que entonces el creyente, por ejemplo, actual de la Biblia, que lea una Biblia expurgada, una Biblia sin deuterocanónicos, pues queramos que no, se encuentra con un abismo entre el último libro del Antiguo Testamento, el que sea, según la versión que emplee, o bien el profeta Malaquías, o bien, si es un Antiguo Testamento que imita la distribución judía, pues el libro segundo de las Crónicas, y entre el Evangelio según San Mateo. Y ahí hay todo un vacío que muchos creyentes no saben rellenar o que incluso pues rellenan a veces con fantasías, ¿no? Y teniendo en cuenta además que el propio Nuevo Testamento en ocasiones también alude a hechos concretos que únicamente se encuentran, o a realidades que únicamente se encuentran en los libros deuterocanónicos. Entendemos que es un acierto que estén ahí. Y también nos alegramos de haber leído recientemente no quiere decir esta semana, quiere decir hace ya pues unos meses concretamente, pues algún artículo que ahora no recordamos bien, en el que se hablaba ya de ciertos teólogos protestantes, ¿no? Ciertos teólogos protestantes que decían que la Biblia protestante debiera volver a editarse con los libros deuterocanónicos, ¿no? Porque en ellos también se encontraba un mensaje de Dios para su pueblo, un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza y sobre todo un mensaje de salvación, porque como decían estas personas, contribuían a apuntar hacia los tiempos del Nuevo Testamento y contribuían también a la espera del Mesías, que es a lo que finalmente apunta todo el Antiguo Testamento.
En este sentido, podemos decir que Dios también habla hoy a través de estos libros deuterocanónicos, como habla también, pues, probablemente de otras muchas maneras, ¿no? ¿Qué decimos? No para establecer dogmas, no para establecer doctrinas cristianas, que para eso está el nuevo, pero sí para infundir al pueblo de Dios esperanza, sí para infundir al pueblo de Dios un sentimiento de respeto, de reverencia, de gratitud hacia Dios por todo lo que Él ha hecho. Tenemos dos preguntas, Juan Mari. Una que casi no entra al programa, pero bueno, como hemos hecho alusión en algunos de los programas anteriores a ello, pues la dejamos pasar. En relación a los apócrifos, nos dicen, con esta misma regla de 3, tanto de inspiración como de palabra de Dios, ¿qué podemos decir de ellos? ¿También hay algo de inspiración en ellos? ¿También hay algo de palabra de Dios en ellos? Bueno, pues es evidente que algunos autores del Nuevo Testamento, si les hiciéramos esta pregunta, nos dirían que sí. Por ejemplo, el autor de la Epístola de San Judas, que cita en uno de sus versículos el libro de Enoc, capítulo 1, versículo 8, y que la Iglesia de Abisinia pues, ha recogido ese libro dentro de su Biblia, de su canon bíblico, o también hace alusión al mismo autor, al libro que se llama La Asunción de Moisés. Claro, ahí siempre quedará la pregunta, ¿pero se refiere al libro concreto o se refiere simplemente al pasaje concreto que se cita ahí? Lo que sí podemos decir es que, sin ser por supuesto tajantes, que todos los apócrifos judíos, cuando comparamos esos libros apócrifos, lo que se llama ya literatura apócrifa propiamente dicha y de forma correcta, si los comparamos con el Antiguo Testamento protocanónico o con los libros deuterocanónicos, vamos a encontrar unas diferencias abismales en cuanto al estilo. Vamos a encontrarnos en esos libros, además se pueden adquirir, se pueden leer perfectamente bien, ¿no? Incluso hasta por internet. Hoy se pueden descargar libros de estos de la literatura apócrifa judía previa al Nuevo Testamento o incluso contemporánea al Nuevo Testamento y leerlos, no hay ningún problema. Hoy no, gracias a internet hay muchas cosas, hay mucha información. Desgraciadamente no siempre todo lo que hay en internet es bueno, pero en este caso sí que se encuentran a veces buenas traducciones de este tipo de obras, ¿verdad? Por decir un ejemplo, esta misma semana, hace 2 días, hemos estado consultando la traducción magnífica, por cierto, de un profesor de la Universidad de Barcelona, el profesor Jaume Pórtulas, de una obra apócrifa judía, la epístola o la carta de Alisteas, ¿no? Bueno, muy bien traducida, muy bien redactada y con muy buenas notas, muy interesantes, notas a pie de página. Bueno, esto es simplemente un ejemplo, como un paréntesis, ¿no? Cuando comparamos esta literatura apócrifa, lo que es la literatura apócrifa, con el Antiguo Testamento proto o deuterocanónico, o proto y deuterocanónico, encontramos algo que salta a la vista. La literatura apócrifa es muchísimo más pródiga en intervenciones sobrenaturales, muchísimo más pródiga en narraciones de prodigios, narraciones de milagros, narraciones de eventos portentosos, que incluso, vamos a decirlo así, falsean la historia. No encontramos este tipo de exageraciones tan marcadas ni en el Antiguo Testamento protocanónico, ni tampoco entre los libros deuterocanónicos. Es algo muy distinto, pero tiene su razón de ser. La literatura apócrifa ve la luz, bueno, lo mismo que la literatura deuterocanónica, pero llevada al extremo en unas épocas terribles para el pueblo judío, sobre todo en una época, la época de los macabeos, una época de persecución, o luego después, en el siglo I de nuestra era, la época de la guerra de los romanos contra los judíos, que acabó con Jerusalén, acabó con el templo, acabó ya en el siglo II con aquel famoso revolucionario Bar Kokhba, que sería sublevado contra la dominación romana y que algunos judíos consideraban el Mesías. Bueno, es de toda esa época, ¿no? Entonces es una literatura que quiere sobre todo exaltar todo lo que sea extraordinario, todo lo que sea sobrenatural, todo lo que sea maravilloso, ¿no?
sin duda obedece a pues, una demanda por parte de un público que evidentemente necesitaba escuchar historias así, historias que interpretasen la historia pasada, historias que dieran una visión determinada sobre eventos del pasado para cobrar ánimo en una lucha que estaba condenada al fracaso, como fue la revolución judía en contra de los romanos. Entonces, claro, ese elemento maravilloso, exacerbado, esa exageración, no la encontramos ni en el Antiguo Testamento protocanónico, ni tampoco en el Deuterocanónico, donde las intervenciones sobrenaturales son mucho más comedidas, aunque haya quien diga que no, son mucho más comedidas, e incluso, vamos a decirlo así, pero por favor, entre comillas, son mucho más racionales. Lo que encontramos en la literatura apócrifa es, es evidentemente fantasioso, pero fantasioso hasta unos extremos exagerados. Haciendo un pequeño inciso, lo mismo sucede con la literatura apócrifa del Nuevo Testamento, con esos evangelios apócrifos que se escriben después del Nuevo Testamento, o con esos hechos apócrifos que se escriben después del Nuevo Testamento, o incluso con esos apocalipsis apócrifos, que los hay, donde todos son relatos extraordinarios, manifestaciones de poder divino, ángeles que suben, que bajan, que intervienen en todo y para todo. Ese no es el tono del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, todo lo que es sobrenatural viene muy bien mesurado y viene muy bien expresado, de forma que el cristianismo pues aparece como un tipo de religiosidad, lo mismo que había sido el judaísmo previo, un tipo de religiosidad, sí, con la cabeza en el cielo, pero con los pies en la tierra. La literatura apócrifa tiende a exagerar en exceso. Es muy difícil, por ejemplo, en relatos como esos, encontrar realmente palabra de Dios. Lo que sí se intenta vehicular en esos textos, por supuesto, como decíamos, es esperanza en momentos trágicos, en momentos de desesperación, y querer infundir en gente que estaba a punto de ser masacrada, como eran los judíos, pues infundir pues ánimo para luchar pensando, bueno, Dios está con nosotros, Dios va a luchar con nosotros, Dios va a destruir a nuestros enemigos. Es una literatura pues de resistencia, pero en grado superlativo. En ese sentido es un poquito difícil encontrar ahí realmente una inspiración divina, y por eso, sin duda, la Iglesia fue sabia, al menos la mayoría de las iglesias, al no aceptar esos libros en el canon. Ya para ir finalizando, tenemos aquí una pregunta, Tellería, y nos dicen, perdón, nos dicen, ¿cuál es el libro deuterocanónico preferido de Tellería y del reverendo Noel? Comienza tú, Tellería. Bueno, pues mira, yo diría, si yo tuviera que decir uno, yo diría que es el libro de Tobías. El libro de Tobías, que en algunas ediciones de la Biblia se llama libro de Tobit, da igual. Tobías es el nombre que se le da a sus dos protagonistas, padre e hijo, que se llaman igual. O a veces algunos autores distinguen y ponen Tobit al uno y Tobías al otro. Bueno, da igual. Y yo diría que este es, de todos ellos, personalmente, mi libro favorito, porque es una hermosa novela didáctica, una hermosa novela en la cual, a pesar de pues, una serie de peripecias también, pues un poquito salidas de tono, ¿verdad? Sin embargo, hay una idea fundamental que recorre todo el libro, ¿no? Y es la idea de que Dios premia la fidelidad de su pueblo, ¿no? Y que Dios es misericordioso para con su pueblo, incluso aunque su pueblo le dé la espalda, ¿no? Y por supuesto es un libro también que nos, de alguna forma, nos presenta el ministerio de los ángeles, que luego en el Nuevo Testamento también aparecerá, nos presenta el ministerio de los ángeles a favor de los creyentes como una realidad. El libro de Tobías o Tobit es el que, por ejemplo, introduce al que luego la tradición cristiana llamará Arcángel San Rafael, ¿no? que es, por decir así, entre comillas, el patrono de todos los médicos y de todas las curaciones, ¿no? Por una curación que se narra en ese libro. Ese sería
más o menos nuestro favorito. Ahora, Reverendo Noel, ¿cuál es el tuyo? Bueno, pues digo la verdad, ¿no? En realidad, un libro concreto yo no tengo que sea muy de... A ver, me los he leído todos, pero a mí lo que sí siempre me ha encantado y me gusta mucho, incluso algún que otro domingo, cuando se permite, según el domingo se da la ocasión, cambiamos el salmo por esto mismo, que es el cántico de los tres jóvenes que estaban en el horno. Yo creo que es parte de los suplementos griegos del libro de Daniel. Entonces, ese capítulo 3, me encanta muchísimo, sobre todo el cántico de los tres jóvenes cuando están en el horno, de manera que no es un libro concreto, pero sí un capítulo completo. Muy bien. Oye, y Y por cierto, ya que estamos, que no tiene nada que envidiar a los salmos, porque es su estilo y es la alabanza que encontramos en cualquier salmo, evidentemente. totalmente, sí, totalmente. Entonces, bueno, Tellería, ahora sí, concluimos el programa. Aún hay algunos hermanos que nos escriben para ver si son preguntas o son felicitaciones. Gracias a nuestros oyentes, gracias a aquellos que nos han reportado sintonía a través de nuestro WhatsApp. Gracias a aquellos también que no nos han hecho pregunta, pero nos han estado viendo y nos han reportado sintonía, como nos lo han hecho saber, así como tal. Bueno, pues antes de las conclusiones, Tellería, el libro de Tobit, podemos decir que la intención principal es inculcar la confianza en la ayuda de Dios y enfatizar la caridad con los necesitados. Entre otras, también es, como decimos, incentivar la fidelidad incluso en medio de situaciones adversas. Por ejemplo, Tobías o Tobit, el padre, se queda ciego y luego va a ser curado. Y también es un libro que intenta, por encima de todo, transmitir esperanza. En los dos capítulos finales se habla de la restauración futura de Israel, se habla también de la capitalidad de Jerusalén, se habla del templo, es decir, y se dice que la presencia de Dios estará con su pueblo. O sea que es un libro que se mueve en la línea del Antiguo Testamento. Y también podríamos decir de que ahí se hizo un exorcismo también, ahí se nos cuenta un exorcismo, porque Tobit exorcizó o Tobías, uno de los dos, exorcizó a la que iba a ser la mujer luego de Tobit. Así que ahí tenemos para mucho, ¿eh? Bueno, ahora sí concluimos con el programa. Agradecemos a todos los hermanos que nos están reportando sintonía en este momento. Y Tellería, ahora sí, a lo grande, conclusiones. Una conclusión muy sencilla y muy simple. No tengamos miedo ni por prejuicios, ni por lo que por ahí hayan dicho, o por algunas cosas que se afirman acerca de los libros deuterocanónicos, ni muchísimo menos. Los libros deuterocanónicos han acompañado a la Biblia cristiana desde el principio. Algunos los habrán cuestionado, otros no, pero están ahí desde la versión griega de la Septuaginta. Y como dicen algunos reformadores, o incluso como dicen los 39 artículos de la Comunión Anglicana, son libros buenos, son libros útiles para leer y son libros que ayudan a la piedad del pueblo cristiano. Leámoslos sin prejuicios y como se ha de hacer siempre, cuidado, y no solamente los deuterocanónicos, que eso, mira, no pensábamos decir esto, pero ya que tenemos la oportunidad lo decimos. Hermanos y amigos, muchísimo cuidado con la manera de leer las Sagradas Escrituras, porque venimos detectando, no de hoy, ni de ayer, ni desgraciadamente de anteayer, desde hace ya muchos años, más de 40, ni más ni menos, venimos detectando en el mundo cristiano, especialmente en el mundo cristiano de corte más evangélico o protestante, una lectura de la Biblia realizada con una tensión máxima. Vamos, a veces hemos pensado, pero ¿no habrá personas que sufran alguna vez algún colapso nervioso leyendo la Escritura? Porque pareciera que la leyeran no para disfrutar de su lectura, sino para encontrar argumentos contra alguien, para atacar algo, para cimentar un dogma o una doctrina en contra de alguien, simplemente para rebatir un argumento que han escuchado, que han leído, que... Cuidado, hermanos, esa no es la forma. Las escrituras, las sagradas escrituras,
además de otras muchas cosas, y todas ellas muy positivas, son una obra maestra de la literatura universal, no ya de la literatura judía o de la literatura griega, que también lo son, sino de la literatura universal, tanto para creyentes como para no creyentes. Leámoslas como se debe leer la buena literatura, es decir, para disfrutar de ella. Mucho nos tememos que, bueno, además, como decíamos antes, experiencia pastoral, mucho nos tememos que haya personas que lean la Biblia y la lean bajo una presión tan grande que nadie les impone sino ellos mismos, que se priven de imágenes, que se priven de figuras, que se priven de cuadros magistralmente escritos, que son auténticas joyas y que sin embargo no saben ver, porque la leen como si estuvieran leyendo, pues yo qué sé, instrucciones para un ataque al enemigo en un campo de batalla. No es así. Dios se ha revelado a los seres humanos a través de Jesucristo, evidentísimamente. Pero Dios ha querido que las antiguas escrituras del pueblo de Israel, ya sean las proto o las deuterocanónicas, y ha querido que las escrituras del Nuevo Testamento nos hayan llegado, por supuesto, para darnos a conocer su voluntad, para darnos a conocer evidentísimamente a Cristo Jesús, pero también para que disfrutemos. Dudo yo mucho que sea la voluntad de Dios que ningún creyente al abrir la Biblia tenga que tener una tila al lado por un ataque de nervios. Eso no es la razón. Cuidado con cómo leemos las Escrituras. Leámoslas para disfrutarlas. Por supuesto, además de para aprender. Y eso también va con los libros deuterocanónicos. Totalmente, como dice el Salmo 105, más dulce al paladar es tu promesa, de manera que es para disfrutar, para sentir bien, para... no para, como dices tú, tener allí una cita luego con el cardiólogo por un ataque de un paro cardíaco, un ataque de ansiedad. La verdad que sí, es muy importante esto, queridos oyentes, de encontrar en la Escritura consuelo, encontrar en la Escritura a Dios, encontrar en la Escritura lo que Dios te dice a ti para mejorar tu vida, no para tirarle piedras al vecino, que lastimosamente en muchos púlpitos nos encontramos con eso. Así que muchísimas gracias, Tellería, por estas conclusiones muy prácticas y yo creo que también muy positivas para nuestra actitud al momento de encontrarnos con la palabra. Y gracias a todos vosotros, en primer lugar, pues a nuestros oyentes, también a ti como director del programa y a quienes hacen el equipo. Así es. Totalmente. Y sobre todo uno de los objetivos de este programa de la palabra hoy es que encontremos, que conozcamos y que nos vayamos familiarizando con la Escritura, mejorando nuestro conocimiento, disfrutando de ella, pero sobre todo enriqueciéndonos para crecer como hijos de Dios, como iglesia, y de esa manera pues mejoramos nosotros y nuestro mundo. Así que gracias, Tellería, gracias a nuestros oyentes que nos han estado acompañando, gracias por todos sus mensajes, por sus mensajes de apoyo, de felicitaciones. Como siempre ha dicho el reverendo Tellería, es gracias también a todos vosotros que hacéis que esto sea posible, que despertáis en nosotros la ilusión y la alegría de juntarnos aquí para tener este programa, sabiendo que también está siendo de beneficio y de bendición para todos. Así que también a nuestros oyentes, muchas gracias por su sintonía y por estar aquí con nosotros. Hemos llegado al final. Dentro de 8 días, si Dios así lo permite, nos encontramos nuevamente aquí en el programa de la palabra hoy. Antes de el próximo miércoles, antes del programa, pues avisamos de el tema para así también prepararles y darles la sorpresa. Así que muchísimas gracias a todos. Que el Señor bendiga tu vida, Juan Mari, y a toda la familia. Que el Señor también bendiga a nuestros oyentes y hasta dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido,
está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.